Gracias, Ángel. Pasamos la palabra a Ana Rubio, que va a tratar la cuestión de los sistemas de información oceanometeorológica en el litoral del País Vasco con aplicaciones a salvamento y seguridad marítima. ¿La presentación? La presentación. Cambio la carpeta. A ver, aquí. Cierra, sí, cierra. Aquí. Eso sí. Hola. Bueno, pues yo trabajo en ASTI Tecnalia, en el grupo de tecnologías marinas y también a ratos en el de funcionamiento de ecosistemas marinos. Y os voy a hablar no de las operaciones de salvamento y seguridad marítima, cuál es la operativa y la logística que se sigue para atacar situaciones de seguimiento o rescate de objetos o sujetos en el mar, sino de cómo desde la ciencia oceanográfica y desde la oceanografía operacional podemos contribuir a mejorar o a optimizar este tipo de operaciones que ya de por sí son bastante complejas. Entonces, junto a mi nombre veis el de mis compañeros en ASTI. Es un equipo bastante grande porque, como veréis, implica multitud de datos y de herramientas, así como operaciones de mantenimiento en el mar. Todo este trabajo, además, se hace en colaboración con Euskalmet y los sistemas que voy a enseñar existen gracias a los esfuerzos de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del País Vasco, del Gobierno vasco. Bueno, los contenidos de mi charla son los siguientes. Voy a empezar a hablar de los sistemas de información oceanometeorológica con algunas definiciones básicas. Os voy a presentar cómo es la red de medidas que tenemos en el País Vasco y también algo sobre los modelos numéricos que utilizamos. Después, una visión global de cómo se aplican a seguridad marítima vía esta herramienta que llamamos la oceanografía operacional, y os hablaré un poco de qué son estas herramientas numéricas de dispersión, o esas son los programas que nos permiten calcular trayectorias. Después haré un inciso, unas cuantas diapositivas más, para hacer hincapié en una de estas tecnologías, porque tiene una aplicación directa y que además ha demostrado sus beneficios en los últimos años a las tareas de salvamento marítimo. Bueno, para empezar a hablar de observatorios costeros siempre me gusta utilizar esta figura porque muestra la complejidad del océano, que además cada vez que sabemos más de él, sabemos que es más complejo y que necesitamos observar a varias escalas y de manera mucho más completa. Entonces, aquí podéis ver. Aquí hay todos los procesos, desde la física hasta la biología, que son interesantes, pero en temas relacionados con salvamento en el mar, lo más importante es tener un control de las derivas oceánicas, además de las condiciones en el mar y las condiciones atmosféricas. Entonces, bueno, veis cómo tenemos estas corrientes que solemos llamar corrientes de contorno, que son corrientes bastante estables, corrientes verticales en la costa de afloramientos y hundimientos, corrientes que llamamos mesoescalares, que son un poco el equivalente a las borrascas, anticiclones y ciclones atmosféricos, pero que también ocurren en el océano, corrientes debidas a viento, con una variación vertical importante. Están las mareas, están directamente las derivas que el viento hace sobre los objetos en superficie. Y bueno, mirando el Golfo de Vizcaya, pues no se queda corto en complejidad. Tenemos una corriente que es la que llamamos Iberian Poleward Current, que circula en este sentido en invierno y que se invierte en verano. Tenemos corrientes
de tipo mesoescalar, remolinos, que tienen una posición variable y una intensidad también variable. Tenemos corrientes asociadas a gradientes de densidad debido a la desembocadura de ríos importantes y también al efecto de los vientos y de muchos otros procesos como las mareas y las corrientes que llamamos inerciales debidas a los cambios de viento. Entonces, en un sistema así de complejo necesitamos también un sistema complejo de observación. Entonces, este es un esquema de un observatorio costero muy general, donde veis cuál es la tendencia hoy a combinar distintos tipos de instrumentos, desde los que miden espacialmente las corrientes en superficie a los que pueden llegar a hacer perfiles tanto de corrientes en la vertical como de temperatura y salinidad. También es importante tener medidas y monitorizadas las variables atmosféricas en la franja costera. Entonces, bueno, cuando hablamos de observatorio costero, hablamos de observatorio tanto remotas desde instrumentos instalados en tierra o en el espacio como in situ, o sea, en instrumentos sumergidos o fondeados. Hablamos de observaciones que nos van a poder dar datos en tiempo real, es decir, casi en el momento de la adquisición, que nos van a permitir hacer predicciones y que nos van a permitir aumentar nuestro conocimiento de la dinámica oceánica. Y bueno, ya hablamos de variables como corrientes, oleajes, viento, temperatura, salinidad, presión atmosférica, etcétera. Entonces, dicho esto, os paso a presentar cuál es la red de medidas del País Vasco. Esto es extraído de la página web de Euskalmet y es el mapa general de la red. La disponibilidad de datos de estas instrumentaciones, claro, depende de los trabajos de mantenimiento. Pueden haber fallos, pueden haber estaciones que momentáneamente no estén funcionando, pero este es el mapa general. Entonces tenéis 3 puntos de 3 colores. En azul oscuro tenéis lo que llamamos las plataformas costeras, en azul clarito lo que son las estaciones radar y en en verde las boyas de talud. Entonces, las plataformas costeras, hay varias a lo largo del litoral, suele ser una instalación que está en una parte emergida o casi emergida, con una parte atmosférica, que ofrece, bueno, de nuevo datos de presión atmosférica, temperatura de aire, viento, radiación, también visibilidad, y una parte sumergida que da datos oceanográficos de ciertas variables muy cerca de la costa, la marea, el oleaje y la temperatura del agua. Aquí os he puesto un ejemplo de la estación meteorológica de Pasaya, que además tiene una aplicación para móviles en los que podemos estar en tiempo real informados de las condiciones que se miden en ella. Otro de los sistemas que como veremos es uno de los sistemas más importantes por su aplicación directa a seguridad marítima es el radar HF. El radar HF son 2 estaciones colocadas en los cabos de Machichaco y de Iguer. Aquí tenéis una de las antenas de Machichaco y la estación central donde los datos de las estaciones se envían a Vitoria para su procesado, y estas son son 2 visiones muy similares del tipo de dato que produce. También, sobre todo, produce datos de corriente superficial, aunque también existe la posibilidad de obtener oleaje, cosa que por ahora no estamos explotando porque es bastante compleja. Y después están las boyas de talud. Igual que en las estaciones costeras, hay una parte atmosférica, que es esta antena que veis aquí, donde se mide temperatura del aire, presión, viento, radiación solar, y una parte oceánica. Entonces, estas boyas están equipadas de un sensor de oleaje direccional y también de un correntímetro o un medidor de corrientes en superficie, además de otro que mide las corrientes hasta 150 metros de profundidad. En este cable que veis aquí, además, hay unos sensores de temperatura que nos permiten tener controlada también la temperatura en la columna de agua. Aparte de las observaciones, es importante el poder tener estos campos de velocidades espaciales a la hora de calcular trayectorias. Por ello, todas las tareas de seguridad marítima se han basado mucho en el uso de modelos numéricos oceánicos. Estos modelos son el equivalente a los modelos atmosféricos. De hecho, se alimentan de variables
que nos proporcionan los modelos atmosféricos para reproducir en 3 dimensiones las condiciones oceánicas. Como veis, se utilizan en configuraciones que muchas veces unas se alimentan de las otras para llegar a reproducir tanto la circulación general a nivel de la cuenca como la circulación en detalle cerca de la costa, incluso dentro de sistemas portuarios. Son sistemas muy potentes que nos pueden dar mucha información, pero que al igual que los meteorológicos necesitan calibración y validación. Y además cabe decir que los errores de los modelos atmosféricos van a incurrir en errores, o sea, van a acumular a los errores de los modelos numéricos. Bueno, pues un poco para ver cómo todo esto se organiza, he hecho este pequeño esquema donde vemos los sistemas de observación y los modelos alimentando a lo que es la oceanografía operacional. En el caso de la seguridad marítima o de las operaciones de rescate, lo que la oceanografía operacional debe proporcionar son datos fiables de corrientes y de viento en el océano en tiempo real. Sobre todo que tengan un control de calidad y que sepamos si el dato es 100% fiable o si el sistema está funcionando mejor o peor en el momento en el que lo vamos a utilizar para poder evaluar cómo de buena es la previsión que nos va a dar. También estas previsiones de corriente, que pueden ser a corto plazo, a varias horas o a más largo plazo, utilizando sobre todo modelos numéricos, y herramientas que nos permitan a través de esos campos de velocidad obtener trayectorias y dispersión. Esto no solo se aplica a seguridad marítima, sino que tiene múltiples aplicaciones a otros muchos sectores. Y yo siempre insisto en que además todos estos datos son muy valiosos para el estudio de la física del océano a diversas escalas, desde el clima hasta la variabilidad estacional, interanual, hasta los procesos costeros que tienen pocas horas de escalas temporales. Entonces, este conocimiento también abunda en la mejora de las herramientas, de los observatorios y de todo el sistema. ¿Vale? Entonces, para mostraros un poco, porque yo sé que a veces hablar de herramientas numéricas de dispersión puede ser complicado de digerir, os he puesto 2 ejemplos con unas animaciones de lo que se obtiene cuando utilizando esos campos de velocidades. En este caso, a vuestra izquierda tenéis basados en un modelo de un numérico donde lanzamos un montón de partículas y las dejamos evolucionar con las corrientes y podemos llegar a determinar en qué zonas se van a acumular las cosas que andan en la deriva en el mar. Esto es muy interesante para determinar los lugares, por ejemplo, de acúmulos de basuras o de arribadas por ejemplo, de objetos que puedan ser peligrosos para la navegación. Y en esta animación que veis aquí a la izquierda, perdón, a vuestra derecha, son trayectorias basadas directamente en los datos radar. Es un caso mucho más costero, a unas cuantas horas de simulación, donde veis además cómo las trayectorias en una zona concreta pueden tomar destinos bastante dispares con el tiempo. Entonces, este tipo de información es muy importante a la hora de planificar las operaciones de rescate. Aquí abajo tenéis otra imagen donde veis con una escala de colores para el tiempo cuáles son las trayectorias esperables para una fecha dada a partir de unas posiciones iniciales teóricas. Bueno, entonces os voy a hablar un poquito más del radar HF. Un radar HF viene de las siglas en inglés de alta frecuencia. Es un radar, yo siempre hago la similitud con el radar de carretera. O sea, es un radar que está apuntando hacia el mar y que por efecto Doppler nos puede dar la velocidad de las masas de agua. El descubrimiento que hizo que este radar tuviese la aplicación que tiene hoy fue el de ver que para ciertas olas la señal emitida por el radar se veía amplificada. Y se sabe que estas son las olas que tienen una longitud de onda a la mitad de la señal emitida. Entonces, gracias al efecto Doppler de esa señal amplificada, podemos saber cuál es la velocidad de las parcelas de agua en esas olas. Y se vio además que no es la velocidad teórica de ese oleaje, que también es conocida
por la teoría de dispersión de las olas en océano profundo, sino que se le añade la velocidad de la corriente. Es decir, que si a la velocidad medida le quitamos la velocidad teórica del oleaje, podemos obtener la velocidad a la que se acerca o se aleja a cada una de las antenas las parcelas de agua. Entonces, estas son las dos imágenes que obtenemos de las antenas instaladas en Machichaco y en Iguel, y por una operación geométrica podemos calcular las velocidades totales. Al final, bueno, esto sale un poco raro, pero en principio funciona, lo que tenemos son estos campos. Entonces, el radar nos proporciona datos con una resolución espacial de 5 kilómetros y con una resolución temporal de 1 hora. Es decir, cada hora tenemos la situación real de las corrientes en el mar. Es decir, nos permite observar, y esto es muy importante porque no es un modelo, son las observaciones reales, el transporte en tiempo real. En la zona entre las antenas suele haber un hueco que cubrimos con una serie de herramientas numéricas de interpolación para poder completar la información, y que también hemos tenido que evaluar para estar seguros que no nos añaden incertidumbre a la medida. Aquí hay unos ejemplos de unos ejercicios con boyas reales. Estas son unas boyas esféricas que tienen una vela a una profundidad dada y que nos permiten, bueno, ellas van emitiendo también de manera horaria su posición vía satélite, entonces nos permiten conocer las derivas oceánicas. Entonces hicimos unos ejercicios de comparar cuáles eran las derivas para un periodo de tiempo que observábamos gracias a estas boyas, vía una colaboración con un centro francés de investigación, IFREMER, y las derivas que nos daría el radar, o que nos dan las velocidades de radar, utilizando esos mismos periodos de integración. Entonces veis aquí en rojo las boyas reales y veis después en negro con unas líneas de transporte preferencial lo que nos permite calcular el radar. Como veis, los ajustes son muy buenos y además esto nos da una idea bastante clara de cuál es la variabilidad de la deriva en la zona, con una situación bastante opuesta entre mayo y septiembre en dos épocas concretas del mismo año. ¿Vale? Esta es un poquito más teórica, no me voy a meter mucho en los detalles, pero lo que hemos estado haciendo es evaluar con toda la disponibilidad de boyas reales que teníamos en la zona los errores medios de las trayectorias estimadas con el radar con respecto a las trayectorias reales. Y esto es lo que se dibuja aquí en negro en esta gráfica. O sea, a partir del tiempo, cómo los errores entre las boyas reales y las boyas y las trayectorias simuladas con los datos radar van creciendo. Evidentemente, en cuestión de operacional nos vamos a encontrar siempre en este tiempo de actuación, porque cada hora tenemos datos nuevos, o sea que vamos a poder utilizar los nuevos datos para actualizar nuestras posiciones. Aquí se ha añadido una curva en rojo, que es un experimento que estamos realizando, que tenemos una publicación casi lista, sobre el uso de una metodología estadística que permite, a partir de los datos únicamente y sin el uso de modelos numéricos, el prever cómo se va a comportar el océano gracias a todo lo que hemos aprendido con esos datos de manera histórica. Entonces, aquí más o menos, para que tengáis una idea de los resultados, nos dan unos errores con los campos reales de unos 2,885 kilómetros a 6 horas, mientras que con la previsión estamos más o menos en los mismos valores, es decir, que a cortos espacios de tiempo no nos está añadiendo mucha incertidumbre, y esto es bastante positivo. Aquí os voy a poner un ejemplo también que es bastante visual de cómo estos datos impactan en la eficacia pueden impactar en la eficacia de salvamento marítimo. Estos son dos pantallazos de la herramienta SAROPS, que es la que utiliza la US Coast Guard en Estados Unidos. Ahí tenéis la fuente del documento, que se puede encontrar por internet, donde se muestra en su aplicación, que es bastante similar a la que utiliza SASEMAR, el área de búsqueda y el área de búsqueda que consiguen aplicando los datos de un modelo numérico de corrientes, el ICOM, que es un modelo bastante conocido, para un caso real, que es esta trayectoria de aquí. Y aquí es el área de búsqueda que se consigue utilizando radar
para el mismo caso de búsqueda. Entonces podéis ver que no solo el área de búsqueda es reducida porque las incertidumbres se reducen, sino que además el ajuste con el comportamiento real también es mucho mejor. Entonces, lo que es importante decir también es que el radar se puede utilizar de manera directa, pero el resto de observaciones que tenemos siempre son útiles para validar los modelos numéricos, porque en el caso de que el sistema radar no esté operativo o se busque cosas que no estén cubiertas por el área de cobertura del radar, siempre podemos echar mano de los modelos numéricos que nos dan una primera aproximación a los problemas. También deciros que en estas herramientas, normalmente SASEMAR cómo funciona es que ellos tienen un menú de distintos modelos numéricos a los que, por ejemplo, en Estados Unidos, y ya sé que en Gibraltar también se añaden en los sistemas radares, donde van a jugar con esos datos de corrientes más con los datos del viento para ver qué combinación les puede dar una mejor solución para optimizar la búsqueda y establecer toda la operativa y la logística de búsqueda de objetos o personas en el mar. Entonces, bueno, ya para terminar, un poco hablaros sobre el contexto global de esta tecnología radar HF en el litoral vasco. Las antenas radar se instalaron en 2009. En la península ibérica hay hoy más de 18 sistemas, en la Unión Europea hay más de 50. Estados Unidos tiene casi toda la costa cubierta por sistemas radares con más de 180 sistemas y son los datos que hoy la Guardia Costera Americana utiliza para salvamiento, y también estos sistemas están creciendo en Asia y Oceanía. Hemos tenido la oportunidad de participar en un proyecto europeo en el que vamos a poder desarrollar de manera coordinada con el resto de colegas en Europa trabajando con esta tecnología mejores índices de calidad de los datos y trabajar en la aplicación junto con los organismos competentes de estos datos en temas de seguridad y en todos los temas relacionados a la deriva oceánica. Bueno, estos son un poco el sumario y las conclusiones de la charla. Primero deciros que los observatorios costeros y los modelos oceanográficos están en continua evolución, fruto de importantes inversiones de tiempo y de dinero. Los observatorios, como el que dispone hoy el País Vasco, ofrecen datos fiables ya para su aplicación a diferentes temáticas, entre ellas la seguridad marítima y las operaciones de salvamento en el mar. La oceanografía operacional puede considerarse hoy un elemento clave en el sector de la seguridad marítima, entre otros sectores. Los datos y los modelos nos ayudan además a conocer y entender el comportamiento del océano, cosa que no es trivial. La observación oceanometeorológica en tiempo real es primordial en las operaciones relacionadas con el salvamento del mar, ya sea directamente con el uso del radar, por ejemplo, o a través de la validación de las simulaciones numéricas. Y el radar HF es una tecnología en expansión en el sector de la oceanografía con demostrados beneficios en el apoyo de operaciones relacionadas con el rescate en el mar. También yo creo que hay que destacar que una de las cosas más importantes es el poder trabajar desde los sectores más técnicos, de la mano con los sectores que van a aplicar estos datos a operaciones reales para definir mejor los productos y las herramientas que se pueden desarrollar a partir de ellos. Y ya está. Muchas gracias.